Bueno, pues hoy tenemos nuevo comienzo de Conociendo Marbella. Aquí estamos. Hoy les voy a llevar a un sitio. Aquí está mi compañero Manuel Gil, que ya está presto, dispuesto, listo y preparado, porque estamos en el pantalán del protagonista de hoy en el programa. Verán, es uno de los lugares muy conocidos en Marbella, pero súper desconocido porque atesora muchas cosas que no conocemos. Y ese es el motivo por el que hoy le vamos a dedicar nuestro tiempo conociendo Marbella a este lugar. Verán, 275, 277 atraques aproximadamente, con un calado de 2,5 metros a 3,5 metros, y donde es uno de los puntos neurálgicos para que todas las personas con embarcación de recreo puedan atracar aquí, y a menos de 200 metros se encuentran con el casco antiguo más bonito de España. O sea que tú puedes atracar aquí tu barco y a 200 metros andando ya estás en pleno centro de la ciudad, en pleno casco antiguo. Hoy vamos a dedicarle nuestro Conociendo Marbella al Puerto Deportivo Virgen del Carmen de Marbella, y hablaremos, y será su protagonista, obviamente, el director, Carlos Romero. Así que venga, cabecera, que empezamos. Bueno, la historia del puerto deportivo no se puede entender sin el Club Marítimo, sin el Real Club Marítimo. Un Real Club Marítimo que fue fundado en 1956, ya casi hace 70 años, en septiembre hace 70 años de su fundación, y todo empieza gracias al club. Se inicia el club y el club hace para que el puerto sea lo que es hoy en día. Tanto su construcción, poner en valor lo que es la zona, esa apuesta constante por los deportes náuticos que hace que, bueno, que la ciudad tenga este puerto en pleno centro y al final sea lo que es hoy en día, ¿no? Un referente tanto de deportes náuticos como de ocio que tenemos en el centro de Marbella, en el centro de la ciudad. Nos estamos trasladando a otro de los puntos importantes del Puerto Deportivo Virgen del Carmen de Marbella. Vamos a acercarnos hacia la capilla donde está ubicada la imagen mariana de la Virgen del Carmen, la patrona de los pescadores, que tiene tantísimo protagonismo en el mes de julio y dentro de unos días con su festividad, con la procesión marítima, terrestre, la ofrenda floral, etcétera, etcétera. Pero no solo vamos a hablar de esa ermita con esa particularidad que tiene, sino que también
Carmen vamos a contar dos cosas muy importantes. La primera, la preocupación desde el Puerto Deportivo Virgen del Carmen de Marbella sobre la conservación del medio ambiente. Hace muy poquito tiempo se instalaban unos microarrecifes para volver a revitalizar, a reactivar la fauna marina. Pero sobre todo algo más importante todavía, que es la conservación de una de las lapas autóctonas, nuestra lapa, la lapa ferruginea, que tiene una catalogación de medio ambiente de LIFE. Verán, el único que tiene una catalogación de LIFE en cuanto a las especies en España es el lince ibérico. Tiene un LIFE, el lince ibérico, y también nuestra lapa ferruginea, que hablaremos de ella en unos segunditos. Síganme, síganme. Nos encontramos en el Puerto Deportivo Virgen del Carmen, que hace honor a la Virgen, que tenemos aquí su capilla. La capilla de la Virgen del Carmen está instalada en este puerto pues, para la protección de cada uno de los navegantes y pescadores que surcan la agua del mar. Y el puerto tiene ubicada en un sitio estratégico la Virgen para cada uno de esas personas que salen a navegar, pues entran y salen. Cuando llega el mes de octubre, para que la Virgen, la talla no se estropee, pues lo que hacemos es que la guardamos y la sustituimos por una Virgen que es un poquito pues, más pequeña y bueno, que no es una talla realmente, y la guardamos para sacarla de nuevo en Semana Santa con el buen tiempo. En el mes de diciembre del año pasado, en el 2025, instalamos aquí en el Puerto Deportivo unos microarrecifes biomimétricos para la renaturalización del agua dentro del Puerto Deportivo. Todo este proceso y todos estos datos nos sirven para luego realizar informes de cara a las certificaciones medioambientales, como puede ser certificaciones ISO o bandera azul. El proyecto de los microarrecifes que se pretende hacer en el Puerto Deportivo Virgen del Carmen en Marbella es un proyecto maravilloso, una iniciativa del Ayuntamiento que se va a realizar junto a la empresa Ocean Ecostructure, que pretende la instalación de 6 microarrecifes mimetizados que imitan tanto la textura como la funcionalidad de los arrecifes en su medio natural y van a lograr pues mitigar el impacto que generan las infraestructuras portuarias en la biodiversidad del ecosistema marino. Se prevé que en los 6 primeros días, en los 6 primeros meses de su instalación, se cree una microfauna, unas microalgas en torno a la roca que sirvan para el asentamiento de posteriores colonizaciones mucho más complejas y sirvan sobre todo para la protección, para el desarrollo de la biodiversidad, la protección para los alevines de las especies pesqueras que viven en el puerto. Es una iniciativa también maravillosa porque esas microalgas que crecerán sobre el arrecife van a permitir mitigar el efecto de la huella de carbono que tiene el tránsito de las embarcaciones que consumen gasoil en su movimiento durante la travesía a través de la fotosíntesis de las microalgas. En definitiva, son unos microarrecifes que no van a impedir la movilidad ni las maniobras de los barcos en el interior del puerto y van a tener un efecto muy, muy beneficioso en el ecosistema marino, minimizando el impacto de esa infraestructura portuaria. Una acción importante medioambiental para nosotros en el Puerto Deportivo Virgen del Carmen es la protección de la lapa Patella ferruginea. Es tan importante esta protección porque este animal
tiene un life de protección medioambiental, igual que el lince ibérico. Por ello nosotros colaboramos con la Universidad de Sevilla y con el Puerto Banús para su preservación aquí dentro del puerto deportivo, hasta tal punto de que una vez al año vienen agentes de la Junta de Andalucía a medir una a una, a contar una a una las lapas que hay en el puerto deportivo. Esta especie es bastante complicada de mantener porque sufre muchísimo con el estrés, con su reproducción, y la verdad que bueno, es importante su conservación ya que es una especie autóctona de la zona. No debemos confundirla con las lapas que son bastante lisas, que son otro tipo de lapas que no son autóctonas, algunas sí, otras no, pero en el caso de la patela ferruginea sí que es una lapa autóctona de la zona, que es de manera muy irregular, bastante grande y sobre todo muy alta. Tiene forma de volcán y no debemos confundirla con las demás, porque es muy importante su preservación dentro del entorno marino. En relación a la patela ferruginea, debo decirte que es uno de los moluscos que están situados en el más alto escalafón del nivel de protección ambiental. Se trata de una especie que está muy afectada y que solo quedan algunos pequeños números en la Costa del Sol, en el norte de África y en algunas islas del Mediterráneo. Es una especie que vive pegada en las rocas, en la zona intermareal, vive en la zona, bueno, generalmente vive emergida, aunque dependiendo de la marea, puede sumergirse a lo largo del día en varias ocasiones y, bueno, se alimenta de filtrando, bueno, las microalgas que hay en la roca. Por eso necesita que esté en una zona de la roca que esté húmeda. Tiene un nivel de protección idéntico al del lince ibérico. Por eso, cuando tratamos de realizar algunas obras de infraestructura a lo largo del litoral de la Costa del Sol y detectamos que existe la presencia de esta patela ferruginea, debemos paralizar las obras porque es una especie que está muy protegida. No obstante, hay alternativas. Existe lo que se conoce como la translocación. Existen unas técnicas que ya están muy avanzadas y que permiten trasladar esas especies que están en las rocas que queremos mover, trasladarlas a otra zona y actualmente esa translocación se realiza con mucho éxito. De hecho, actualmente en Málaga, en las playas de la capital de Málaga, en la playa de los Baños del Carmen, se están realizando la translocación de los individuos de patela ferruginea que existen en la roca, donde se va a construir un espigón. Es posible realizarlo, pero hay que realizarlo con mucho cuidado para no dañar los ejemplares que están completamente protegidos. En relación a las praderas marinas, pues debemos realizar entre todos un enorme esfuerzo para tratar de restaurar el ecosistema marino que existió en la Costa del Sol en el pasado. Los cambios de temperatura debido al calentamiento global que afectan especialmente al Mediterráneo, la calidad de las aguas que en el pasado no era la adecuada, pero que gracias al ciclo integral del agua ahora está mejorando notablemente, debido al impacto que genera la pesca de arrastre, incluso las embarcaciones de recreo cuando fondean y dejan el ancla. Eso son actuaciones que afectan a la supervivencia de las praderas marinas. Nosotros desde la Cátedra de Ciencia del Litoral realizamos proyectos que permiten el cuidado y la potenciación de nuevas zonas de praderas donde antiguamente existieron. Es un proyecto realizado en diversas etapas. Utilizamos una especie pionera, en primer lugar, como es la Cimodocea nodosa, para preparar el sustrato. La Cimodocea nodosa se alimenta filtrando el agua, alimentándose directamente del agua y fija el carbono y los nutrientes en la arena inorgánica, transformando un sustrato absolutamente inorgánico en un sustrato rico
en nutrientes que pueda aceptar una colonización posterior de la fanerógama que todos conocemos como la Posidonia oceanica. Entre todas las organizaciones, la Universidad de Málaga, el Ayuntamiento, diputaciones, debemos hacer un esfuerzo para proteger las praderas marinas porque permiten oxigenar las aguas, permiten un refugio para que la biodiversidad marina se potencie al máximo y volvamos a tener esa biodiversidad que teníamos en el pasado, y además permite retener el sedimento, por lo que cuantas más praderas marinas tengamos, tendremos aguas en el mar mucho más transparentes. Así que por estas razones debemos apostar por el desarrollo de proyectos de implantación de nuevas praderas marinas, de fanerógamas marinas en el fondo de nuestros mares, en el mar de Alborán tan maravilloso del que disfrutamos. Ahora nos encontramos en un punto estratégico del puerto, que es la sede del COI Marbella, el Centro de Actividades Subacuáticas, de Investigación Subacuática de Marbella, y es importante para el puerto deportivo porque ellas colaboran con nosotros en un acto medioambiental muy importante como es la limpieza de los fondos, que cada año el COI se encarga de organizar de una manera excepcional. Tienen una organización, que es exactamente perfecta, ya que lo organizan por grupos, hacen también un concurso de quién coge más, elemento más grande, más contaminante, y la verdad que la organización y desde el puerto deportivo le tenemos que dar y reconocer esa manera de realizarlo, porque es que para nosotros es súper importante, porque es una medida medioambiental que además nos lo exigen, lo que son las certificaciones medioambientales, y gracias al COI podemos llevarla a cabo en el puerto deportivo de Marbella. Y aquí nos encontramos con Salvador Galdeano, que es uno de los fundadores del COI, y que bueno, que nos explique un poquito desde cuándo el COI o cuándo se fundó el COI aquí en Marbella. Hola Carlos, muchas gracias por tus palabras porque nos llena de orgullo, ¿sabes? Pues mira, el club se formó en el año 1983, a principios de año, por lo tanto vamos a hacer ahora 43, ya mismo 45 que lo volveremos a celebrar. Y nada, pues siempre hemos estado respaldados por el ayuntamiento, porque sin el ayuntamiento nosotros pues no podríamos realizar esta actividad, puesto que ellos no ceden el local, no ceden atraques e incluso tarjeta para poder entrar con los vehículos al puerto. Salvador, ¿cuál es la parte fundamental del club? ¿Cuál es vuestra actividad principal? Bueno, nuestra actividad principal es el buceo. Siempre se ha hablado de que los submarinistas pues eran pescadores y tal, ¿no? Pero en este club se erradicó totalmente lo que es la pesca submarina. Por lo tanto, nos dedicamos siempre al cuidado de los fondos e incluso a investigar, si es posible, encontrar nuevas faunas aquí en Marbella, que las hay, que ya somos nosotros descubridores de una fauna, un animal que es un nudibranquio, un animal muy pequeñito, y que tuvimos la suerte de encontrarlo en Marbella y tiene el nombre de Tánjar marbellae, o sea, babosa además de Marbella. Vale, súper interesante. ¿Tienes alguna anécdota que tú, tantísimos años que llevas en el COI, tienes alguna anécdota que nos puedas trasladar, que nos puedas contar? Bueno, anécdotas malas muy pocas, ¿no? Malas cosas que no haya pasado malas, no hemos tenido accidentes por suerte y tal, pero todo lo que nos ha pasado no llevo a recordar ahora nada. Bueno,
Que vayamos a un concurso de fotos y no encontráramos a los pescadores. Por ejemplo, esa es una anécdota. Ir a un concurso de fotos y encontrar una persona pescando y tener que decirle, mira, déjanos que es un concurso y tal, y esta persona, pues mira, no se lo tomó muy mal. Me consta que no se lo tomó muy mal. Salva, mira, tenemos en el puerto un cañón. Un cañón que no sabemos, si tú nos puedes decir, no sabemos... ¿Vale? Salva, y como bien sabes, aquí en el puerto, en uno de los pantalanes, tenemos un cañón que es súper antiguo. Cuéntame, ¿qué sabes tú de eso? Este cañón lo trajeron una serie de personas en los años 80 y algo. Lo encontraron creo que fue en San Pedro. El cañón pesa un montón de kilos, eso no es cualquier cosa. Pero este cañón con unos flotadores lo trajeron a remolque. Pero cuando lo fueron a sacar, creo que la autoridad dijeron, mira, esto no se puede sacar, esto hay que mantenerlo en agua todavía, porque si no, claro, si lo saca del agua del mar después de tanto tiempo, una vez que le da el aire, el oxígeno, pues se va a corromper. Y pues ahí sigue. No sé si han venido más gente a investigarlo y demás, pero ahí sigue. Sí, recientemente vinieron los GEA del Patrimonio Nacional para mirar un poco el cañón, para ver, sobre todo para distinguirlo, sobre todo para decir de cuándo es el cañón. Siglo XVIII, entonces sí, han venido a preocuparse por él. Pero es muy bonito que cuenten la historia de cómo vino el cañón, porque muchas personas no saben que en el puerto hay un cañón, y porque la gente llega, le da de comer a los peces, pero justamente si está el agua clara y está el cañón debajo y nadie se da cuenta, nadie se percata. Son a mucha gente lo que se lo dice, mira, eso es un cañón, ¡oh, es un cañón! Sí, no una tubería, sí. Es un cañón, el cañón es enorme. Todo el que quiera verlo, con que pille el agua clarita ahí, lo puede observar, es algo digno de ver también. Hoy es un buen día para poder observarlo, y en las imágenes se verá como los espectadores pueden ver el cañón. Bueno, Salva, pues nada, muchísimas gracias por tu información y por tu experiencia. Encantado siempre de participar con vosotros. Y desde el Puerto Deportivo os agradecemos siempre vuestra colaboración, porque sin vosotros nosotros no podremos realizar esta actividad de la limpieza. Pues nada, venga, muchísimas gracias por buscarnos. El Puerto Deportivo Virgen del Carmen tiene 375 amarres, de los cuales ese 20% lo tenemos que destinar a tránsito, porque la Junta de Andalucía, la APA, nos obliga a tener ese tránsito, que el tránsito son embarcaciones que vienen pues queriendo venir unos días a Marbella y necesitan pues tener un atraque disponible para poder, bueno, atracar su embarcación. De ese 20% nos encontramos absolutamente lleno, el 100%, en lo que es la época estival. Nos encontramos ahora mismo en julio y ahora mismo estamos llenos, 100%. Del resto de los 375 amarres, el 80% también lo tenemos cubierto, porque vienen desde las esloras, que son desde los 6 metros hasta los 20 metros. De 6 metros tenemos 191 amarres, de 8 metros tenemos 120 y el resto, que son de 12, 15 y 20 metros, que de 20 metros tenemos 13 amarres, pues ya hacen los 375. De todos esos amarres, pues del 80% prácticamente en su totalidad son gente que son del municipio de Marbella, sobre todo los amarres pequeños, los amarres de 6x2, ¿por qué? Porque son las personas porque tienen su barco pequeño aquí para poder salir a navegar, pues para poder salir a pescar. Entonces es un pueblo, quieras que no, prácticamente de gente de Marbella, gente del pueblo. Las embarcaciones que vienen en tránsito, ese 20% restante, normalmente las nacionalidades que más albergamos en este puerto suelen ser ingleses, franceses y alemanes. En el Puerto Deportivo Virgen del Carmen se pueden realizar todo tipo de deportes náuticos, todo tipo de actividades. Tenemos empresas que se dedican a motos de agua, tenemos empresas que se dedican a realizar charter, parasailing,
También tenemos un ferry que va desde el puerto deportivo Virgen del Carmen a Puerto Banús. También tenemos diferentes empresas que trabajan motos de agua, el servicio de motos de agua, que es una actividad que está muy de moda hoy en día por los más jóvenes y por los no tan jóvenes. Y también tenemos actividades para los más pequeños de la casa. También el Club Marítimo organiza todos los años una serie de actividades con una empresa aparte y con el ayuntamiento, unos talleres náuticos para que los niños y los más pequeños sepan pues navegar, sacan también el paddle surf, y tenemos diariamente en torno a 150 niños por aquí por el puerto, saliendo por la bocana, y es súper bonito ver cómo los más pequeños de la casa también pueden disfrutar del mar, de las actividades náuticas, y de eso se trata, ¿no? De tener un puerto que sea un puerto vivo, que sea un puerto deportivo, que se haga deporte y que la gente más joven pueda disfrutar del puerto, no solamente de su ocio, sino también, bueno, de lo que nos gusta del mar, ¿no? De esos deportes náuticos. Están realizando una serie de mejoras en todo el entorno, en toda la periferia del puerto deportivo. Además se está mejorando muchísimo, se está engalanando, sobre todo por el nuevo concepto, el futuro de los puertos deportivos. Antes, fuera de cámara, lo hablábamos, ¿no, Carlos? Estamos en pleno siglo XXI, ya hemos vivido un cuarto de siglo prácticamente del siglo XXI, y el concepto de los puertos deportivos no es el que teníamos en el siglo pasado, ¿no? En el siglo XX, ¿no? Exacto, el puerto deportivo tiene prácticamente, como hemos hablado antes, inició con el Club Náutico en el año 56, ahora vamos a terminar una concesión administrativa de 50 años que empezó en 1976, y el puerto deportivo ha tenido que sufrir una adaptación de un puerto de ser del siglo XX al siglo XXI. Nosotros, para tener esa transformación y tenerlo en óptimo estado de conservación, hemos sacado un plan de conservación y mantenimiento de 200.000 euros al año, en el cual mantenemos el puerto, pues, pintamos, arreglamos canalizaciones, acerados, señalética, todo, absolutamente todo, para que tengamos el puerto en un estado óptimo de revista, como me gusta decir. Y ahora que viene la Virgen del Carmen, aún más. Oye, ya está todo presto y dispuesto, ¿no? Listo, ¿no? Sí, para ese día tan grande, ¿no? Para los marineros, ¿no? Por supuesto, todo preparado para esa festividad en la ciudad de Marbella, y concretamente en este puerto que lleva su nombre, el nombre de la Virgen del Carmen. ¿Qué le queda al puerto deportivo Virgen del Carmen de Marbella por hacer? Todavía quedan muchísimas cosas por hacer. Por ejemplo, tenemos una concesión administrativa que nos finaliza ahora. Hemos optado a 25 años más, hemos presentado toda la documentación pertinente, que la presentamos en agosto de 2024, y lo bueno es que no hemos tenido que presentar ninguna documentación para resolver nada. O sea, tenemos bastante contacto con la Junta de Andalucía, toda la documentación está bien, todo va como debe de ir, y estamos a la espera de esa resolución definitiva que nos diga que contamos con 25 años más. ¿Sabes que me di cuenta de una cosa mientras estamos grabando y conociendo Marbella? Que el puerto deportivo es una ciudad dentro de una ciudad. Sí, bueno, la gestión propia del puerto es parecida a la de una ciudad, porque contiene prácticamente todos los elementos que tiene una ciudad. Sí. Tiene absolutamente todo, igual.
Puerto Deportivo Virgen del Carmen se encuentra en un punto estratégico de la ciudad. Estamos en pleno centro de Marbella, nos encontramos a 4 minutos andando de la Plaza de Naranjo. Cualquier persona que venga con su embarcación, atraque en el puerto, puede disfrutar del centro histórico, de todas sus tiendas, de su gastronomía, y además esa proximidad invita a que la ciudadanía no viva de espaldas al mar, sino que viva de cara al mar. La intención del puerto deportivo es que el puerto sea una calle más de este centro histórico y que todos los ciudadanos del municipio puedan disfrutar del puerto, no solamente la gente joven, sino también la gente con su familia, personas de mediana edad, los más jóvenes de la casa también, con las diferentes actividades náuticas y la grandísima oferta de ocio que tiene el puerto. Por lo tanto, nosotros pensamos que el puerto deportivo puede ser la calle del mar de Marbella. Bien, y ya que estamos aquí en pleno Puerto Deportivo Virgen del Carmen de Marbella, pues vamos a hacer un pequeño experimento. Hagamos textualmente la famosa frase de "el movimiento se demuestra andando". ¿Qué queremos comprobar con esto? Pues lo que nos estaba contando Carlos Romero. Vamos a hacer el recorrido desde la misma puerta del puerto deportivo hasta una de las calles principales de acceso al casco antiguo de Marbella, que llegaremos a la calle Pedraza. Vamos a pasar por la avenida Miguel Cano. Así que vamos a ello. Bueno, pues con la pantera rosa vestida con la selección española, pues ponemos en marcha el cronómetro y comenzamos nuestro recorrido. Hemos salido desde la entrada del Puerto Deportivo Virgen del Carmen, donde el mar guarda el brillo de la mañana y las embarcaciones pues parecen alinearse como espectadores silenciosos. Aquí va a empezar nuestro pequeño viaje, un puente breve entre la orilla y la memoria. Verán, vamos a cruzar este tramo del paseo marítimo, un tramo llamado Duque de Ahumada, fundador de la Guardia Civil, hombre de orden en un país que entonces era un mapa lleno pues, de incertidumbres. Hoy su nombre se mezcla con la brisa, como si el mar suavizara la rigidez de los viejos reglamentos. Cruzamos Duque de Ahumada y nos adentramos en la calle protagonista, que es la avenida Miguel Cano. La calle que respira, como pueden ver, con muchísima actividad, mucha vida. Cafeterías que huelen a tostadas. Restaurantes donde conviven acentos de varios países. Tiendas que abren y cierran como párpados de la ciudad. Bueno, esta es una avenida semipeatonal. Es amable, donde caminar casi es, pues prácticamente un acto de contemplación. Esta avenida, la avenida Miguel Cano, tiene unos 250 metros de longitud y según la zancada de cada persona, pues entre unos 300 y 400 pasos bastan para recorrerla, pues según la longitud de cada zancada. ¿Quién era Miguel Cano? Pues les cuento. Miguel Cano fue un militar marbellí muy presente en la vida pública del siglo XX. Su hermano, José María Cano, tomó otro camino, el de la palabra escrita. Bueno, dos personas distintas, dos destinos distintos y dos calles distintas, dos maneras de dejar huella en Marbella. Precisamente la calle dedicada al escritor José María Cano, hermano de Miguel, está en la zona de Santa Marta, otro de los barrios castizos de la ciudad. Miren, durante décadas esta avenida fue uno de los primeros lugares donde turistas y vecinos se mezclaban. Pues se instalaban las primeras aledañas italianas, los bares donde se comentaban los partidos del Marbella, las tiendas donde se veraneaban y compraban sombreros de paja y postales del casco antiguo. En los años 70 y 80, la avenida Miguel Cano, bueno, pues era un pequeño corredor de modernidad, terrazas llenas de niños jugando en las aceras y visitantes sorprendidos de que todo estuviera, ¿verdad?, tan cerca. Miren, este es uno de los hoteles emblemáticos de la avenida Miguel Cano. Mientras avanzamos aparece, pues señorial, aparece este guardián del turismo clásico. Es el Hotel Lima. Y donde también vamos a ir dentro de muy poquito tiempo, lo vamos a ver, otro de los hoteles emblemáticos de Miguel Cano, como será el Rodeo. Bueno, estos dos hoteles pues eran auténticos testigos de veranos dorados y de generaciones de visitantes que hicieron de Marbella pues prácticamente su refugio. Nos estamos acercando ya prácticamente a la finalización del recorrido de la avenida Miguel Cano. Pues como pueden ver,
pues están transitando un montón de camiones que tienen que aparcar rápidamente porque tienen que abastecer a los diferentes establecimientos de hostelería, y como pueden ya observar, están tomando posiciones las personas que vayan a gustar todas las exquisiteces gastronómicas que aquí se pueden ofrecer en la avenida Miguel Cano. Miren, antes le hablaba sobre otro de los hoteles emblemáticos de Miguel Cano. Primero hemos visto el Hotel Dima y ahora este que ven con sus terrazas con acristalado azul es el emblemático Hotel El Rodeo. En la avenida Miguel Cano hay prácticamente de todo. Incluso tenemos también otra parada de taxis donde los visitantes pueden trasladarse de un sitio a otro de Marbella y de todos sus distritos, y además en los 27 kilómetros de costas que tenemos y que disfrutamos. Bueno, pues ya prácticamente estamos entrando en la finalización de la avenida Miguel Cano, donde desemboca pues en otra de las avenidas principales de la ciudad, contigua a la avenida Ricardo Soriano. Esta es la avenida Ramón y Cajal, donde tenemos también paradas de autobuses y donde vamos a encontrarnos un paso de cebra, y ya tan solo con cruzarlo entraremos en la calle Pedraza, una de las calles principales de acceso al casco antiguo de Marbella. Vamos a cruzar por el paso de cebra. Nos encontramos otro de los hoteles emblemáticos, el Hotel Oval. Antes se llamaba el Hotel San Cristóbal. Bueno, pues ya hemos cruzado el paso de cebra y nos encontramos en una de las calles de acceso al centro de la ciudad, al casco antiguo, uno de los cascos antiguos más bonitos de España, el casco antiguo de Marbella. Como podrán comprobar, más o menos hemos parado el cronómetro y tenemos unos 5 minutos. Lo que pasa es que yo me lo he tomado muy pausadamente y explicando algunos de los temas históricos y anécdotas de la avenida Miguel Cano. Pero hasta aquí, desde el puerto deportivo, podemos tardar prácticamente unos 3 minutos y medio. Así que, pues ya está hecho la comprobación exacta y precisa. Un cortito recorrido desde el puerto deportivo hasta el centro de la ciudad. Ahora hago el camino de retorno. Volvemos al puerto deportivo. Jesús, sé que te estás quedando sin tiempo en el programa, pero creo que debemos hablar de un elemento importante para la ciudad, que conoce todo el mundo, que es la Torre del Cable. Y desde mi experiencia como pescador submarino, quiero dar a conocer un poco lo que hay en el fondo. La Torre del Cable es un sitio para poder realizar el buceo o la pesca submarina espectacular. Tiene una biodiversidad, tanto de fauna y flora, que es impresionante. Puedo contar 1000 historias de que he ido allí, además, lo bonito que tiene el mar y la pesca submarina o el buceo, que aunque vayas a un sitio, cada vez que te zambulles en el mar es distinto. Aunque tengas el mismo sitio, el mismo elemento, la misma marca, cada vez que te zambulles es totalmente diferente. Las circunstancias cambian con las corrientes, cuando es una temporada, cuando es otra. Y ahí he tenido encuentros, por ejemplo, hace muchísimos años con un tiburón zorro. Estaba haciendo una espera y encontré un tiburón zorro y fue una de las experiencias más grandes que me ha dado el mar. También tengo unos chuchos que se ven que están pasando, estoy haciendo una espera de cara en la zona norte de la torre, mirando hacia afuera, que se ve que están pasando y fue impresionante. Ahí he cogido sargos, he cogido dentones, limones, de todo, espetones, de todas las especies que puede haber. También he visto otros compañeros que han ido allí, también he conocido gente pescando en la Torre del Cable. También tengo anécdotas con buceadores del COI pescando en la Torre del Cable, y creo que es un sitio que es maravilloso, que debemos cuidar todos los que lo frecuentamos y sobre todo para generaciones venideras que lo cuiden también. Creo que debía decirlo y bueno, creo que queda dicho.